Igualmente, gusto. muchas gracias. Rocío, si me permitís, yo simplemente quería agradecerle a Susana, a Andrea, que la verdad que les tengo un profundo, no solamente respeto intelectual, sino un gran afecto personal. Quería agradecerles antes de dejarlos en manos tuyas como coordinadora para la tarea de responder las preguntas. Quería agradecerles particularmente su presencia, su participación en el proyecto de Bolonia. Tanto Andrea como Susana lo conocen porque a lo largo del tiempo yo les he comentado este tema, y para mí es un gran orgullo que tener dos profesoras del nivel, de la profundidad, de la formación y de la experiencia de Susana y de Andrea también. Susana particularmente adhiere al derecho constitucional, es una de las principales constitucionalistas argentinas. Yo la verdad que he aprendido mucho de Susana y la quiero muchísimo, la respeto y creo que es realmente de lo mejor que ha dado el derecho constitucional en los últimos años. Es muy generoso, Alejandro. No soy generoso. Vos sabés que yo te admiro mucho. No soy generoso. Yo realmente siempre he leído mucho lo tuyo, a pesar de que muchas veces no te lo he dicho, y además te he escuchado siempre con mucha atención, Susana, y realmente gracias. Vos y María Angélica para mí son dos personas realmente de primerísimo nivel, y que nos acompañes nos prestigia muchísimo. Gracias, y me encantaría que nos acompañes más. Ahora, cuando puedas volver a la Argentina, que nos puedas acompañar un poco más, por supuesto, en muchos proyectos que estamos teniendo, particularmente en un proyecto que por ahí, Andrea, se lo he comentado, que está teniendo una difusión enorme y un éxito enorme en Latinoamérica, que es el programa de postdoctorado de la Universidad de Bolonia. Realmente un éxito muy interesante, claro. Ya te voy a contar cuando tengamos más oportunidad. Así que bueno, agradecerle a las dos, agradecerle también a mi querida amiga Andrea. He tenido el gran gusto de ser jurado de su tesis doctoral, una tesis brillante realmente la de Andrea, y sé que además nos conocemos hace muchos años también con Andrea, y somos profesores juntos en la maestría de nuestro querido amigo y maestro Adolfo Alvarado Belloso hace muchos años. Querida Andrea, un abrazo para vos, también para Mario, que esté muy bien. Susana, te deseo lo mejor, ojalá. Lamento mucho que te tengamos que reemplazar en el Congreso de Procesal Constitucional, pero es una cuestión... No podemos correr el riesgo, Alejandro, la verdad es esa. Claro, así que lo lamento porque es la primera vez que me pasa que no voy a cumplir con un compromiso. Sí, no, me imagino, sé que estás muy angustiada. Bueno, un abrazo, gracias a ambas, y no les quito más tiempo y las dejo con Rocío. Perfecto, gracias Alejandro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Rocío. Recalde. No, por favor, doctora Recalde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estoy recién. Un beso a Ceci antes de irme. Un beso. Gracias, Ale, gracias. Un beso grande. Bueno, acá estoy recién vacunada, así que ahí estamos. Viendo Muy bien. Recién, hace una hora. Así que bueno, esperando a ver si hay efectos o no, pero bueno. No le va a pasar nada, va a estar fantástico. No, bueno, ya tuve COVID, así que bueno. No, ya está. Sí, ya está. Bueno, perdón, Rocío, quiero saludarlas especialmente a Susana. Bueno, ¿qué decirte, Susana? A ver, para que los cursantes sepan, Susana en mi celular está como la tía Susi. Así que para que sepan el grado de intimidad y de cariño que nos tenemos, te extraño muchísimo. Volvé rápido, volvé pronto. No sé si me van a dejar. Volvé, que además cada vez que pasa acá la familia, que te ven en la pantalla, porque estamos en Zoom o lo que sea, dicen, ay, ¿cuándo viene la tía Susi a comer a casa? Así que por favor, vuelve. Te extrañamos mucho. Muchas gracias por estar. Andrea, un gustazo enorme, realmente. Un gusto muy grande, espero poder conocerte personalmente muy pronto. La verdad que un ser excepcional, muy amable, muy gentil, siempre atenta, siempre con buena onda, siempre muy predispuesta a todo lo que uno le pide. Así que bueno, bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por estar acá. A los cursantes que nos acompañan, aprovechenlas. Es un lujo poder tener a estas dos profesoras acá hoy con nosotras. Bueno, está bien. Bueno. Es bueno saberlo. Yo me voy a quedar porque quiero aprender, es un tema al que me estoy dedicando bastante últimamente, así que quiero aprender mucho. Y bueno, acá estoy, cualquier cosa que necesiten, quedamos en manos de Rocío para la coordinación. Pregunten,
no tengan vergüenza, siéntanse libres de preguntar y de compartir lo que quieran a todos los cursantes. De verdad, aprovechenlas. Un gustazo tenerlas acá con nosotros hoy. Andrea, Susana, bueno, la pantalla es toda de ustedes. Gracias, Rocío. Gracias, Ceci. De nada. Muchas gracias. Chao, Gracias, querida. doctora Recalde. No, sigo acá. Bien. Bueno, les explicaba recién, doctora Meroy, a la que estaba la doctora Cayuso, que el sistema más o menos es como una clase personal, es la idea. Los alumnos activan sus micrófonos o por el chat van preguntando, yo les paso las preguntas y estaremos aproximadamente 1 hora para evacuar todas las dudas. La idea era en lo posible, o si no vamos alternando, empezar con el módulo de la doctora Cayuso, pero eso ya dependerá de los alumnos, ¿sí? Yo quería antes, primero, bueno, agradecerles la presencia de ambas, un lujo que estén con nosotros, que doctora Meroy, que yo ya la conozco, que ha sido mi profesora en tantos posgrados, y leer un breve currículum de ambas. Saqué lo más importante conforme, porque es muy extenso el de las dos, así que leo un breve currículum de ambas, ¿sí? Empiezo con la doctora Susana Cayuso. La doctora es abogada, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Siena. Es profesora titular de Derecho Constitucional en grado y posgrado. Es autora y coautora de libros y artículos de su especialidad. Es autora de la Constitución Nacional Comentada, Claves para el Estudio Inicial de la Norma Fundamental, actualizada ahora, a abril del 2021. Es asesora de la Cámara de Diputados y Senadores, ha sido, desde 1985 hasta el año 2000, ha sido asesora de la Convención General Constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional en 1994, es secretaria letrada, ha sido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, titular de la Secretaría de Jurisprudencia desde el año 2007 al 2015, y ha sido nombrada personalidad destacada de las ciencias jurídicas como profesora y abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Ley 5427. Un lujo, doctora, que esté con nosotros. Muchas gracias. Y también paso a leer brevemente el currículum también resumido de nuestra querida Andrea Meroy. La doctora es abogada, magíster en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, es profesora titular dedicación exclusiva de la asignatura de Derecho Procesal 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, conferencista, expositora y ponente en jornadas y congresos académicos en Argentina y en el exterior, y autora y coautora de numerosas obras jurídicas de su especialidad. Muchísimas gracias, doctoras, por estar presente. Iniciamos con las preguntas. Veo una manito ahí levantada, veo dos. Empezamos, si quieren, con la doctora Delgado, Silvina Delgado, si quiere activar su micrófono. Doctora Delgado, la veo, pero no, ahí si quiere, ahí está. Ahí estamos, hola. Ahí se me escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta para la doctora Cayuso. Yo, doctora, entiendo muy bien el tema de las categorías sospechosas. Eso lo entiendo bien. Lo que me queda duda es las categorías benignas y si el control el estándar intenso se aplica cuando se trata de categorías benignas. Esa parte no me queda claro. Sé que para las categorías sospechosas se aplica un control estricto de constitucionalidad, pero de las categorías benignas no las estaría comprendiendo del todo y no sé si a esas se aplica el estándar intenso. Bueno, esa sería mi pregunta. ¿Usted me escucha bien? Sí. Ah, porque yo no la escuché demasiado claro, pero creo que entendí lo que me preguntaba. Cualquier cosa, reformulamos. A lo mejor, claro, en la clase no fue lo suficientemente explícito o claro el planteo. La denominación de categoría benigna tiene que ver con la necesidad de diferenciar grupos tradicionalmente vulnerables o discriminados
donde le estamos pidiendo al Estado que cree, o sea, que ponga en práctica una acción positiva. Esto es, ya no solo no tiene que impedir, sino que tiene que crear las condiciones para ese objetivo constitucional, que usted lo tiene en el caso de la Constitución Argentina, en el 75, inciso 23, sumamente expreso y claro, el Estado, o sea, cuando toma una decisión, podría crear condiciones particulares para ese grupo tradicionalmente postergado para lograr un efecto determinado. Ocurre que la problemática de la categoría sospechosa o la categoría benigna va a depender especialmente del conflicto concreto que usted tenga. Esto es, cuando usted tenga este conflicto, las variables que encierra el conflicto para que el operador constitucional pueda verificar si estamos en presencia de una categoría benigna o de una categoría sospechosa. Y efectivamente la categoría sospechosa debería tener a priori presunción de inconstitucionalidad. Creo que lo dije en la charla, pero lo voy a recordar ahora también. En la jurisprudencia de los Estados Unidos, que ha desarrollado fuertemente diría yo, esta investigación o este estudio sobre la problemática de la igualdad, la categoría sospechosa pareciera estar relacionada a crear una categoría donde el criterio de selección del legislador solo utilizó una variable para la toma de decisión. Ejemplo, la raza, que creo haber mencionado yo en la charla algunos de los fallos norteamericanos. Entonces, ahí nace esa concepción de categoría sospechosa con presunción casi irrefutable de inconstitucionalidad. En realidad, el control evidentemente es mucho más intenso y invertiría la carga de la prueba. O sea, el Estado es el que va a tener que demostrar que necesitaba crear esa categoría por determinadas razones, por un interés fuerte, compelling del Estado para lograrlo, y convencer, lógicamente. De lo contrario, esa categoría sospechosa estaría fulminada por la presunción de inconstitucionalidad. No sé si era esto lo que usted quería precisar. Sí, sí, doctora, está perfecto. ¿Se me escucha? Le escucho muy lejos, pero dígame. No, está bien. Entonces, el control intenso es distinto al control estricto. Claro, el control intenso, o sea, estamos trabajando en una línea muy delgada, a ver si me entiende. Por eso digo que si hiciéramos un trabajo de campo, tendríamos que revisar el caso concreto y las variables. Pero el control intenso, podríamos decir, no parte de una presunción de inconstitucionalidad. Esto es, le estamos permitiendo al legislador la creación de categorías en distintos supuestos, pero le vamos a controlar, le vamos a revisar. El criterio de selección es por qué eligió a este grupo, ¿está claro? ¿Y qué efecto? Y si ese efecto, aplicando el criterio de ponderación, es proporcional, razonable, si cumple con los 3 subprincipios, entonces, evidentemente, allí quien alega la inconstitucionalidad va a tener un mayor trabajo de argumentación y de prueba. Está más o menos claro. Igual después, cualquier cosa por mail
aclaramos más. Pero me quedó clarísimo, muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad. Gracias, doctora. Ahora veo la mano levantada, la doctora Janet Tantale. Tengo Tantale, es así el apellido, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora Rocío. Muy buenas tardes con todos. Sí, soy la doctora Yanet Tantalián de Perú. Mucho gusto. Un placer saludar a la doctora Susana Cayuso y también a la doctora Andrea Meroy. Mi pregunta va para la doctora Susana. Sí. Hoy día en mi país se ha producido un hecho insólito. El presidente electo viene de un sector hasta hace mucho tiempo, digamos, marginado, olvidado, ¿verdad? Es un campesino, un maestro rural que por primera vez en la historia de los 200 años del bicentenario del Perú se celebra hoy, llega al poder, ¿no? Y en el discurso ha hablado sobre la economía inclusiva para los más desfavorecidos, ha hablado de la educación inclusiva. Entonces quisiera, perdone usted la confianza, preguntar, usted dijo muy claro de que la inclusión no es lo mismo que la igualdad, ¿verdad? No, para mí no. Exacto, esa es mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda, aprovechando que la tenemos aquí, es ¿por qué una política general puede tener un efecto perjudicial en un grupo particular que podría ser considerada como discriminatoria, incluso si no fue dirigida específicamente a ese grupo? Muchas gracias, doctora. No, por favor. Con respecto a por qué yo creo que inclusión no es igual que igualdad, y lo digo a partir del análisis constitucional y por supuesto por la experiencia de mi país. Yo no voy a opinar sobre la situación, usted me entiende, de otros de los países amigos y hermanos, pero porque la experiencia pareciera mostrar que la inclusión implica que la toma de decisión se base en algunas disposiciones de naturaleza general, en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con subsidios, con entregas de computadoras, estoy diciendo ejemplos muy genéricos y muy básicos, cuando en realidad lo que la Constitución está exigiendo es crear condiciones para el goce efectivo de los derechos. Eso sería la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, no me basta una norma general que diga esto de, bueno, vamos a dar subsidios, vamos a dar planes, vamos... No, el 75, inciso 23 y el 75, inciso 22, lo que exige a quien tiene la responsabilidad de gobernar, me parece a mí, y esto se podría ligar también con el inciso 19 del 75, es crear las condiciones para un desarrollo sustentable. Entonces, no quiero ser, muy brusca, por tanto voy a tratar de decirlo lo mejor que se pueda. Yo tengo la impresión que la inclusión lo que hace es mantener a un grupo sumergido en esa misma situación, haciendo creer o creando la apariencia que en realidad estoy trabajando para la igualdad. La igualdad es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, es mucho... Yo no estoy diciendo que no pueda haber medidas de inclusión importantes, pero el tema es cómo creamos las condiciones para que grupos tradicionalmente vulnerables, postergados históricamente y por distintas situaciones sociales, económicas, educativas y demás, alcancen o vayan alcanzando, aunque sea por el principio de progresividad de los tratados de derechos humanos, un goce efectivo de esos derechos. Yo particularmente pensaría, digamos, uno de los que a mí más me preocupa sin duda es la educación y el trabajo, ¿verdad? Esto serían unas plataformas necesarias y donde tendría que haber acción positiva concreta. Y perdónenme la segunda pregunta, no sé si le contesté la primera con esto.
Sí, doctora, con muchísima claridad, muy agradecida. ¿Y la segunda cuál era? Perdóneme, que no me quedó clara. Sí, en cuanto a la segunda pregunta era si a veces una política pública puede tener un efecto perjudicial en un grupo particular y puede ser así discriminatoria, inclusive si no fue dirigida a ese grupo específicamente, ¿no? Pero puede causar ese impacto desproporcionado quizás. Bueno, sí, yo entiendo que sí. O sea, porque, a ver, una cosa es el discurso político, vamos a decir así, o gubernamental, acerca de lo que se persigue con semejante reglamentación, y luego, en la práctica, por eso digo, en el conflicto concreto, nos encontremos con que el efecto que se ha ligado a esa categoría o a esa selección, evidentemente no es proporcionada, no es razonable. Recién hablábamos con Alejandro, no sé si usted escuchó, uno de los problemas actuales en este momento en la Argentina es mediante resoluciones administrativas por delegación de un DNU, el jefe de gabinete por resolución administrativa impide que los nacionales argentinos y residentes entremos en nuestro país. En este momento, o sea, yo me encuentro en España y a mí ya me han cancelado 2 veces el vuelo, no puedo regresar porque existen 2 resoluciones administrativas que han creado una categoría, un cupo, sobre texto de proteger a todos los nacionales que están dentro del territorio. Entonces, ahí sería un ejemplo, si uno pudiera hacerle estudio de campo, para verificar de alguna manera cuáles serían los derechos fundamentales que están involucrados. Entonces, usted tiene una tensión, ¿no? ¿Esto es protección a la salud o esto es incapacidad en la gestión y por lo tanto es más fácil prohibir sobre pretexto de que estoy protegiendo? O sea, no sé si soy clara, apuntaba eso Pero, su pregunta. sí, así es, doctora, efectivamente. Es complejo, ¿eh? Es un complejo, esa tensión que se produce, ¿verdad? Al interno y que usted también ha manejado con los criterios de ponderación. Claro, claro. Por eso digo que requerimos siempre las variantes que están involucradas en el conflicto. Y estamos así, en materia de igualdad, estamos haciendo 2 análisis, ¿no? Creo que esto sí quedó claro en las charlas. Es, primero, ¿cuál fue el criterio de selección que tuvo el legislador? Esto es, ¿por qué eligió este grupo? Y luego el criterio de ponderación es, ¿y qué enlazó? ¿Qué consecuencias enlazó? Y si hay una relación de proporcionalidad, porque es posible que tenga derecho a crear una categoría, de hecho la tiene, pero si sortea el obstáculo y contesta por qué creó la categoría, y sortea el obstáculo y es una categoría, no es sospechosa, tiene las facultades para hacerlo, ¿qué efecto o qué consecuencias le anexó? Yo particularmente en la problemática de los cupos, me refiero a los cupos en general, yo considero que son inconstitucionales a partir de un momento determinado, en tanto y en cuanto solamente se tome una variable para crearlo. Puede ser una acción positiva en un momento determinado para un grupo tradicionalmente postergado, bueno, las mujeres, que es el que siempre se utiliza como ejemplo. Pero a partir de un momento determinado, incluso esto ya lo ha dicho también los tribunales europeos, en un momento determinado el cupo no alcanza en materia de igualdad sustantiva. Necesito cupo y otras variables que me hagan preferir mantener ese cupo.
No sé si soy clara con esto. Absolutamente, doctora. Muchísimas gracias por su brillante respuesta. Gracias, gracias a usted. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de los alumnos quiere directamente habilitar su micrófono y preguntar. Si tienen alguna duda con Hay una mano levantada de Victoria Federic. Perfecto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, para consultar a la doctora Susana sobre lo que estaba comentando. En su charla nos había comentado dos fallos de segregación racial, y uno era el año 1954 y el segundo de la década del 70. Y usted sobre esto de las variables nos había explicado que en el segundo fallo la Corte completa el criterio sentado en el primero sobre la revisión. Si, digamos, si puede profundizar un poquito sobre eso, que creo que está relacionado. Sí, está relacionado con todo lo que venimos hablando y cómo se construye en los Estados Unidos este análisis o estos distintos niveles de estándares de control. Usted creo que en el primer fallo se está refiriendo a el fallo de las escuelas públicas y los niños... El de separados pero iguales, sí, creo. Separados por iguales. Cómo la Corte de los Estados Unidos quiebra esa regla, dice, no, evidentemente hasta ese momento había servido, hasta ese momento había sido un paso importante, pero a partir de ese fallo la Corte entiende que esto viola la cláusula de igualdad de la Constitución de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Se estaba refiriendo allí a quebrar una regla o un estándar que involucraba a la etnia de color, que tradicionalmente estaba postergada y que por lo tanto podía ser interpretada como una acción positiva del Estado norteamericano, en este caso de la Corte Suprema. Muchos años después se produce el planteo inverso, porque es una persona, un estudiante de la etnia blanca, que cuestiona el cupo para la etnia de color en la universidad. Y ahí es donde, por eso, digamos, este sería de alguna manera el origen del análisis, es donde dice, no, si solo tomo la raza, no importa el color, no importa la etnia a la que pertenece. Simplemente es inconstitucional porque estoy tomando una sola variable, que es la raza. Ahora, que era lo que yo le explicaba recién a Janet, ¿qué ocurre? Dice, si uno a la protección de ese grupo, a través de un cupo, le agrega otra variante, ejemplo, no recuerdo si era exactamente, porque la Corte compara dos universidades de los Estados Unidos, y dice, no, en esta otra, ¿qué diferencia hay? Que han dicho que necesitan mantener el cupo basado en etnias diferentes porque precisan, eran médicos creo, ya, precisan profesionales médicos que trabajen en esas comunidades a cuya etnia pertenecen. Entonces, evidentemente lo que está abriendo es, no me alcanza a decir, no, es porque es de color. No, tengo que agregarle. Nosotros solíamos usar en el diseño de evaluación en el grado, lo voy a decir muy sintético, un caso hipotético relacionado a una convocatoria a concurso docente de primaria. Era un caso hipotético. Entonces, se convocaban y la regla, lo que trabajábamos en ese caso era si que era más constitucional sostener que vamos a poner un cupo para las mujeres, para que prevalezca la maestra mujer, o vamos a hacer una regla que diga en igualdad de condiciones, porque ahí entra el requisito de la idoneidad en la igualdad, que actualmente está olvidado para integrarlo. Entonces, era la regla
que nos parecía, o a la que llegábamos analizando que fuera conforme a la Constitución, era: vamos a preferir mujeres, salvo que en igualdad de condiciones sea necesario un hombre por esta y esta razón. Entonces, fíjense que ahí no estamos tomando solamente, no estamos creando solamente, o no estamos trabajando con la única variable del género, sino que estamos agregando unos requisitos que me convencen de por qué voy a preferir una mujer y no un hombre, o a la inversa, por qué necesito un hombre, maestro varón, por ejemplo. Bueno, todos son muy jóvenes, pero en otra época el maestro varón en la escuela primaria era sumamente importante, por lo menos en nuestro país, en el interior. No sé si es claro lo que, Victoria, la explicación. Sí, muy clara, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Lo que le quería consultar sobre eso, si se tuvo en cuenta en el segundo fallo, al sumarle, digamos, al analizar si solo era la variable de la raza, también la desigualdad estructural, y si la comunidad negra en ese momento, digamos, se había cumplido con el objetivo de las medidas de acción afirmativa y que por eso ya no era necesario. Se analiza. Siempre lo analizan, incluso si usted pudo acceder al fallo, ahí hay una disidencia que fue muy cuestionada, que entiende que es una categoría benigna, o sea, que mantener ese cupo en la universidad respondía al concepto de categoría benigna porque seguía siendo un grupo, un colectivo que tradicionalmente tenía que seguir escalando, vamos a decir así. Sin embargo, evidentemente, allí hay un control mucho más intenso, o sea, en orden, o más estricto, en orden a que la regla final es: si la toma de decisión tiene exclusivamente como variable la raza, tiene presunción de inconstitucionalidad. Yo creo que en su momento hablamos, si no lo menciono ahora, es interesante revisar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema, en orden a cuándo comienza a introducir alguno de estos estándares. El fallo es Repetto. Cualquier cosa, si no después lo mando por escrito, si lo precisan. El fallo es Repetto, donde por primera vez la Corte empieza a trabajar con estos estándares de igualdad un poco confusos, porque en muchas oportunidades la Corte, o en algunos casos la Corte ha recurrido a la igualdad entre nacionales y extranjeros. Y bueno, esto daría para extenderme demasiado, pero yo les recomendaría que vieran Repetto, que vieran Hoff. Ahí la tengo a Cecilia, que seguramente los tiene todos a mano. Hoff, los tengo. Bueno, Goschau. Sí, Goschau, claro. Mantecón Valdés. ¿Saben por qué es interesante? Porque ahí van a ver cómo la Corte en Hoff es unanimidad. Pero hay que analizar por qué. Y luego se divide en orden a qué intensidad tiene que tener el control en materia de igualdad. Pero con todos estos estándares, utilizando todos estos estándares. Entonces esto les puede aclarar, incluso para después, bueno, los que son de otros países que no sean Argentina pueden buscar en su propia jurisprudencia, ¿no? Cómo está el estándar en materia de igualdad. Yo creo que es uno de los derechos, no sé qué opinará Cecilia, pero yo creo que es uno de los derechos y de los principios que requieren en este momento muchísimo más estudio y trabajo y profundización constitucional, porque me parece que estaba analizado el concepto. Sí, bueno, de hecho vamos a volver en este curso, en la especialización,
y en esta orientación de minorías vamos a volver sobre el tema, por eso me interesaba estar mucho en esta clase, vamos a volver sobre el tema hacia el final, precisamente cuando nos refiramos al punto específico de desarrollo humano, que Susana mencionaba recién el 75 y inciso 19, bueno, vamos a volver a ver un módulo en una parte que se va a destinar al tema del desarrollo humano, y obviamente analizándolo desde la perspectiva del 75-19, 75-23, y bueno, y ver si nos podemos replantear, que sería lo deseable, el 16, ¿no? O el 16 clásicamente interpretado, ¿no? Claro, la igualdad del 16 clásica. Exacto, yo por eso mencionaba el requisito de la idoneidad, porque está absolutamente olvidado en materia de igualdad. Esto no es cualquier igualdad, es una igualdad que incorpora la idoneidad, que significa en igualdad de condiciones y por estas razones. Completamente de acuerdo, doctora. La doctora Cecilia Troiano ¿Sí? Quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. No tiene habilitado su micrófono, doctora. La vemos a usted. Ahí está, ahí está. Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Doctora, le quería hacer una consulta. ¿Me escucha? No, yo no escucho. Se escucha muy bajito. Lejos. ¿Me escucha ahora? Si quiere, yo le escucho bajito y le traduzco, le paso a la doctora. Dígame, doctora, bueno, Cecilia. Yo le quería consultar, yo trabajo en la justicia y quería saber si ella me puede esquematizar los pasos que tiene que seguir el operador de la justicia para tratar de desentrañar si una norma es constitucional o inconstitucional. Hay veces que es muy clara la norma y se puede saber de antemano, pero hay veces que está como, hay que desentrañarlo, hay que tratar de rebuscar, y teniendo en cuenta todos estos conceptos que usted nos ha dado en clase, ¿existen pasos mentales que uno tenga que tener en cuenta como para ir a andar y atacar una norma? ¿La escuchó, doctora Cayuso? Sí, la escuché. Bueno, esto es mi mirada constitucional, e insisto, es la mirada que tengo de mi constitución, ¿no? Porque su pregunta me formula o hacen hacer en mí otra pregunta, que es plantearme o haberme planteado en algún momento qué herramientas o qué instrumentos me da la Constitución para que yo pueda desentrañar, asignar sentido a un conflicto donde hay enfrentamiento o tensión de pretensiones, que creo que es lo que usted está indicando. Y en mi Constitución, o en la Constitución Nacional, para mí hay un instrumento, una mecánica que tiene que ver con esto que usted planteaba de cómo razono la inconstitucionalidad, o sea, cómo buceo la inconstitucionalidad. Y entonces, yo utilizo lo que denomino, o lo que se denomina, la garantía amplia y nominada del debido proceso legal. Que para mí tiene dos aspectos, ¿no? Para mí, digamos, lo aprendí de mi maestro que fue Alberto Antonio Espota, y a partir de ahí lo he ido desarrollando. Uno utiliza a veces su propia mirada después, ¿no?, sobre el conflicto. Entonces, la garantía amplia y nominada implica que hay una trama de artículos constitucionales que me permite esto que a usted le preocupa, que es cómo le asigno sentido, cómo desentraño lo que pretende, pero además lo que es muy importante, y seguramente la otra profesora que nos está acompañando, que he escuchado que habla sobre argumentación, tiene las claves, es de qué manera convenzo. ¿Me entienden lo que digo? Sobre todo usted que me dice estoy en el Poder Judicial. O sea, ¿de qué manera convenzo al interlocutor, en términos genéricos, que la respuesta que estoy dando a este conflicto es la mejor respuesta posible en el marco fáctico jurídico en el que tengo que resolver?
¿Es fácil? No, no es fácil. Pero, no, claro, pero esta garantía, que es una garantía procesal constitucional, y que tiene que ver con el modo de razonar, que era lo que me parece que a usted le estaba preocupando. Entonces, si yo por un lado tengo esta garantía, y esta garantía tiene dos aspectos, el debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo. Y esto prácticamente, dicho de esta forma o de otro, lo van a encontrar en todos los textos constitucionales. Entonces, el adjetivo y el sustantivo. Cuando trabajo con el adjetivo, estoy trabajando con el órgano, la competencia, el proceso, el procedimiento. Para mí, estoy trabajando con la forma de la toma de decisión. Esto es, que venga del órgano que tiene la facultad para hacerlo, que haya seguido el proceso, en nuestro caso, de formación y sanción de la ley. Bueno, deberíamos incorporar los decretos de necesidad y urgencia en el marco del 99, inciso 3. Pero bueno, esto que también implica, o sea, toda toma de decisión, y sería el pedigree de la norma, ¿no? O sea, ¿quién la dictó? Si cumplió los pasos, el proceso, el procedimiento. Ahora, si me quedo solo con eso, en el caso de la Corte Argentina lo hizo durante muchísimos años, hago un control de constitucionalidad muy débil, porque no estoy trabajando con el contenido de la norma. Por eso, y a mí lo que me interesa es saber, por el 28 de la Constitución Argentina, que es el principio de razonabilidad. Esto es, el ejercicio de los derechos es relativo. Esto surge del artículo 14, de la última parte del 19. Pero está el 28, que dice, so pretexto, no dice esto, digamos, la síntesis sería, so pretexto de reglamentar, no viole ni los principios, ni los derechos, ni las garantías. Entonces, el principio de razonabilidad, que estuvo mucho tiempo olvidado, que es original de la Constitución argentina, que por ejemplo se corresponde con el principio de proporcionalidad del Tribunal Constitucional Español, implica, ¿qué es la razonabilidad? Claro, yo no puedo en abstracto decir cuándo una toma de decisión es razonable o no, pero ¿qué puedo hacer? Cuando tengo el conflicto, trabajo. ¿Qué medios usó el legislador? Digo el legislador para que les resulte más sencillo entenderlo. O sea, ¿qué medios usó el que tomó la decisión? Ojo que esto se aplica a las sentencias también, ¿eh? ¿Qué medios usó? Y si esos medios tienen una relación proporcional con el fin que está persiguiendo. O en realidad se está cargando, como dicen los españoles, los derechos fundamentales. Y por eso en el principio de razonabilidad constitucional, a partir del 28 de la Constitución Argentina, podemos aplicar la doctrina de los tres subprincipios. Esa medida o ese medio tiene que ser idóneo. ¿Se fue? No sé. Bueno, tiene que ser idóneo, tiene que ser necesario, o sea, no me alcanza que sea idóneo. Necesito que me demuestren que no tenía un medio menos intrusivo de los derechos fundamentales. Y proporcional, que es haber costo y beneficio. ¿Es trabajoso? Sí es trabajoso. ¿Quién es el primero obligado a hacerlo? El Poder Legislativo de la Nación. El primero obligado. Pero claro, cuando llego al Poder Judicial le tengo que pedir lo mismo. Que analice de esta manera, porque hoy yo creo que lo que aparece
permanentemente en el conflicto, por un lado es que siempre tiene un punto de toque con la Constitución Nacional, y que ya no es, como creo que usted dijo al comienzo, un juicio de invalidación. Esto es, norma superior prevalece sobre norma inferior, declaro inconstitucional la inferior. No suele ser tan claro. Entonces, necesito recurrir a la ponderación, a buscar el equilibrio, si es que quiero hacer un control intenso, sustantivo de constitucionalidad. No sé si contesté. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo, doctora, gracias. No, al contrario. Doctora Recalde. Sí, yo quería interrumpir un segundo, en realidad no interrumpir, sino ligar y tratar de preguntarle a Andrea Meroy en línea con lo que venía respondiendo Susana. Ya sé, ya vi que hay dos preguntas, está la doctora Lescano y hay otra pregunta también pendiente. Sí, ahí va la doctora de la Colina, ya vamos con usted, pero quería tratar de pedirle la opinión a la doctora Meroy sobre esto mismo que está respondiendo Susana, y sobre todo también teniendo en cuenta el tema de los litigios estructurales, es decir, el rol del juez en estos litigios estructurales que en definitiva tiene una proyección mucho mayor que la que tradicionalmente estamos acostumbrados nosotros desde el control difuso. Por ahí desde el control concentrado es otra perspectiva, pero nosotros desde el control difuso tenemos otra percepción del efecto de una sentencia, que en el caso de los litigios estructurales es diversa, ¿no es cierto? Es distinta. Sí, bueno, muchas gracias. Estaba escuchando con muchísima atención y efectivamente la doctora Cayuso hacía referencia a una cuestión clave en la juridicidad de estos días, que es la necesidad de argumentar, particularmente porque, como ustedes seguramente han analizado en este tipo de diplomaturas, de cursos vinculados con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, tenemos una juridicidad que ha cambiado singularmente desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo con la incorporación de nuevos derechos y garantías, que en muchos casos no refieren a lo que podíamos pensar como expectativas negativas, sino como expectativas positivas, es decir, deberes dirigidos al Estado de realización de ciertos derechos. Entonces, en esa referencia a principios, a mandatos de optimización, a directrices, a realizar lo más que se pueda un determinado derecho, hay un margen de discrecionalidad enorme, enorme. Y no solo eso, sino que además, aún las normas que vienen con formato de reglas, es decir, con condiciones de aplicación definidas y con consecuencias jurídicas muy también definidas, lo son, pero con referencia a conceptos indeterminados. Un ambiente sano, el interés superior del niño, la propia vulnerabilidad, la categoría sospechosa. O sea, son todas referencias a conceptos altamente indeterminados. Y entonces, para una gran... y diría más todavía con otro componente de complejidad que me parece que estamos viendo de manera muy radical en estos días, que es la existencia de sociedades con muchas contradicciones, enormemente divididas en cuanto a qué entiende por igualdad una parte de la grieta y qué entiende por igualdad la otra parte de la grieta, qué entiende por vida un pañuelo celeste y qué entiende por vida un pañuelo verde. En suma, lo que estamos viendo es que es menester justamente llenar, mediatizar esas directrices, esos conceptos indeterminados con contenidos que se hagan cargo, en muchos casos, de, por ejemplo,
el debate en ese proceso en concreto. A mí me gustaba mucho la referencia de Susana a las circunstancias particulares del caso, porque en muchas de estas situaciones no tendremos declaraciones de inconstitucionalidad que directamente sean palmarias y que abroguen la norma, sino que en estas condiciones, para esta situación, esto deviene inconstitucional. Y entonces me parece que en ese sentido, como quizá también sepan, hay distintas maneras de pensar la argumentación jurídica. Susana hablaba de la persuasión, y hoy en día, frente a esa indeterminación normativa, frente a esas visiones del mundo y de la vida tan distintas, necesitamos echar mano a convencer, a persuadir al otro de que efectivamente la nuestra es una buena opción contrastada con lo que la sociedad en este momento quiere, con el corpus de jurisprudencia que se viene estableciendo en este sentido, con la directriz de desarrollo progresivo, con referencias, y no como diría mi abuela italiana, el porque me pega porque me piace, decía mi abuela. Claro, porque el perché me piace del juzgador es terrible para justamente esta construcción. Y muchas veces me parece que como operadores lo que estamos viendo es un disfraz de argumentación, una referencia a valores que cómo vamos a poder estar en contra de eso, a obviedades, pero que no se hacen cargo de, como decía Susana, los valores que están en tensión, respecto de los cuales efectivamente hay que hacerse cargo. Y a mí me parece que en este sentido es interesante también esa otra dimensión de la argumentación, no solo la retórica, sino también la dialéctica. Porque esto se da en el planteo, en el marco de un proceso contradictorio, donde uno avanza una tesis de inconstitucionalidad de una norma para el caso concreto y hay otro que la refuta. Entonces, evidentemente, ahí, por un lado, me parece a mí, los abogados litigantes muchas veces no se hacen cargo de esa carga de argumentación que efectivamente deben brindar. No, hablamos todo el tiempo de iura novit curia. ¿Iura novit curia? ¿Qué iura novit curia cuando la norma es tan indeterminada? ¿Qué norma conoce el juez? Ahí me parece que debiéramos pensar más en una construcción colectiva, en una construcción en la que el actor se haga cargo de por qué razones entiende que esto es inconstitucional y el demandado sostener su propio punto de vista, de nuevo, con razones que hagan referencia a criterios de autoridad, a precedentes anteriores, a muchas veces normas o, como hemos visto en este mismo encuentro, a referencias al derecho comparado, etcétera, etcétera. Y ahora el juez, en la opción que haga, obviamente una adhesión a una de las hipótesis en juego, pero la necesaria refutación de por qué esto que este otro dice no es plausible, atendible, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo yo que solo de esa manera estamos dando satisfacción a ese debido proceso sustantivo del que hablaba Susana, en el que cuentan también, ahora desde la perspectiva del análisis del fondo en un proceso de estas características, de las razones que entran en juego, ¿no es cierto? Que el juez se haga cargo de adscribir o al revés, refutar todas las razones que se pusieron en juego, obviamente razones que tuvieran
alguna entidad a la hora de cambiar o no el sentido de la decisión, ¿no es cierto? Y por supuesto, no es menor, pero también está la dimensión lógica de la argumentación. Pero bueno, eso debiera ser un piso que no haya autocontradicción, que no haya violación a los principios lógicos de identidad, tercero excluido, bueno, toda esa cosa que conocemos, ¿no? Y con referencia a los litigios estructurales, me parece que hay mucho de esto, es decir, hay por un lado la referencia a una norma de realización, la constatación de que eso está omitido por la autoridad constitucional competente para eso, es decir, los poderes políticos, las autoridades políticas, las elegidas por el pueblo, tanto y en sus respectivas competencias, ¿no es cierto? Y ahora, frente a la inacción, vamos al juez ¿para qué? ¿Para qué? Para que constate la omisión y qué. Y se ponga él a decir cómo se limpia el riachuelo, y se ponga él a decir cómo se consagra la igualdad en este caso en concreto. Bueno, y ahí viene el tipo de sentencias de estos procesos, ¿no es cierto?, que tienen esta enorme complejidad. La Corte ha dicho que el Poder Judicial está llamado a constatar la omisión y a, de alguna manera, fijar el sentido en el que debe otorgarse esa respuesta estatal, plantear objetivos, un poco lo que hizo en el riachuelo, ¿no? Plantear objetivos, plantear metas, plantear fechas en las cuales eso debía realizarse. Digo todo eso en el pasado porque efectivamente sabemos que no se ha dado cumplimiento acabado, ni mucho menos a esa sentencia, pero que los medios concretos, las vías por las cuales llegar a esos objetivos, de nuevo, pertenecen a los poderes públicos. Son decisiones muy difíciles, los poderes judiciales no suelen estar preparados, ni contar con información suficiente, ni con idoneidad, de la que también hablaba Susana, para acometer este tipo de desafíos, pero constantemente los estamos como último oído del sistema. Y para, en definitiva, no considerar que esto es, como diría el tango, para la gilada, todas las normas constitucionales, ¿no es cierto? Para no ponerlas en esos términos de normas espectáculo o normas propaganda, como diría un profesor muy querido acá en mi universidad, el doctor Ciro Caldani, evidentemente el último oído del sistema, que es el Poder Judicial, recibe este tipo de pretensiones. Y ahí se juegan todas estas necesidades, ¿no?, de argumentación, de autorrestricción del Poder Judicial respecto de aquello que puede lealmente hacer y aquello que se le escapa. Muchos dicen que los tribunales devalúan su autoridad condenando a imposibles o a la realización de actos que muchas veces se sabe de antemano que van a ser de cumplimiento muy difícil o por lo menos, o en algunos casos de cumplimiento imposible. Y hay quien, por el contrario, dice, no, bueno, esto es una manera mínimamente de constatar la omisión, de poner en evidencia el incumplimiento. En algún sentido también está la cuestión de la responsabilidad internacional del Estado, que mínimamente, bueno, al haber una autoridad judicial, de nuevo empieza a distribuir ciertas responsabilidades, ¿verdad? En fin, son todas cuestiones muy difíciles por los desafíos que plantea, como digo, esta nueva juridicidad de la que ustedes también se ocupan.
Gracias, Andrea, gracias, Susana. Rocío, te dejo para que sigas. Bien, muchas gracias, doctora Meroy. La doctora Lescano quería hacer una pregunta, ahí la estoy viendo, si quiere activar su micrófono. Sí, buenas tardes. La verdad que un verdadero placer participar de estas tan enriquecedoras charlas. Gracias, doctora Cayuso, gracias, doctora Meroy, por enseñarnos tanto. A mí me gustaría preguntarles, habiendo escuchado justamente los temas explicados por ambas, si ambas podrían, por favor, explayarse sobre lo que he leído en doctrina autoral y jurisprudencial como las llamadas interpretaciones conforme o sentencias expansivas. Es decir, esto de no limitarnos a la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad y realizar más bien un trabajo que quizás tiene que ver con esta mirada que señalaba la doctora Meroy recién, más integradora, abarcativa, que desde otra perspectiva, donde estos conceptos indeterminados, digamos, estén analizados incluso desde el sistema interamericano, dado por las interpretaciones dadas por la Corte Interamericana, dadas por las opiniones consultivas, dadas por las observaciones generales que de pronto han ido llenando de contenido estas indeterminaciones que en algún momento fueron un cheque en blanco para los jueces para poder decir lo que su abuelo o su tía decía, lo que venga en ganas, digamos. Entonces, me gustaría, si es posible, que se explayaran sobre esto de la interpretación conforme a las sentencias expansivas, como han denominado algunos constitucionalistas. Bueno, Andrea, vos. Sí, después te sigo. Yo en realidad pertenezco a una escuela procesal que intenta ir con mucho cuidado con relación a los excesos judiciales. ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece que justamente el juez está llamado a decir el derecho. Me parece que en muchos casos hoy en día, y por estas razones que acabamos de recordar, mucho tiene que hacer el derecho del caso y crearlo, pero todo aquello que se extralimite de los términos en los cuales fue planteado el caso, ya entra en una zona de riesgo, diría yo, en la que evidentemente estamos frente a una aspiración de legislar, de regular con carácter de generalidad, y eso tiene ciertamente una serie de inconvenientes en nuestro diseño constitucional que me parece que se ven muy agravados por el formato del control difuso, porque ciertamente nos expone además a una serie de respuestas jurisdiccionales contradictorias o solapadas parcialmente y contradictorias en otras. Es decir, ciertamente este tipo de sentencias expansivas en manos de todos y cada uno de los jueces a los que se les planteen situaciones de este tipo, puede llevar a una situación en la que no es ajena a nuestra realidad. En muchos temas se han dado justamente, insisto con esta cuestión, ¿no? Además, con una sociedad con profundas contradicciones, con mucha división en cuanto a la consideración misma de los valores en juego. No estamos en una sociedad con unos mínimos vitales satisfechos y en los que discutimos ya de manera hasta sofisticada cuestiones que pueden resultar vitales para algunas personas, pero que no pegan tanto como ciertamente tenemos los casos a veces dramáticos que se presentan vinculados, pensemos, con la salud, con la alimentación, con la vivienda. Entonces todo eso en manos de jueces que terminen en los hechos
definiendo el presupuesto nacional o el presupuesto de una provincia, dirimiendo qué cosa es, y todo porque alguien incitó la jurisdicción, ¿no? Alguien, y entonces, quiero decir, la falta de la visión de conjunto, de la visión política y de la planificación, se siente muchísimo en esos casos. Yo sería cautelosa. Quizá esas sentencias o esas interpretaciones expansivas, de las que por lo demás tengo algunas referencias limitadas, no podría caracterizarlas muy finamente, se adecuen mucho mejor a esquemas de cortes supremas, de cortes constitucionales, en las que inclusive haya otro tipo de equilibrios institucionales, ¿verdad? De su integración, de su selección, de sus objetivos, y que nosotros tenemos un poco concentrados en nuestra Corte Suprema por digamos, la suma de las funciones de control de constitucionalidad, de casación, y lo que conocemos. Doctora Meroy, por favor le pido tenga bien corregirme si yo estoy entendiendo mal. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que debe respetarse la delgada línea que involucra que la jurisdicción se apropie de facultades legislativas, y esto por pretexto de inconstitucionalidad. En esto, por supuesto, estamos todos de acuerdo en el sistema republicano. Lo que no logro entender el temor que usted refiere respecto a estas sentencias expansivas, porque según interpreté, pero por favor le pido tenga bien corregirme si estoy entendiendo mal o aprendiendo mal el tema, es que justamente el esfuerzo en el marco de las interpretaciones conforme o las sentencias expansivas pasan porque los y las juezas lo que traten de realizar es justamente como última ratio la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, y el esfuerzo pase por una lectura sistemática de las normas, justamente para evitar el dictado de la inconstitucionalidad. Entonces yo pretendía que usted se explayara sobre esto, porque lo que plantea la doctrina autoral de la interpretación conforme o de la sentencia expansiva es justamente decirle a los jueces, eviten, más allá de que resulte quizás hasta como antecedentes o precedentes jurisprudenciales que se hayan dictado inconstitucionalidades de determinados artículos, por ejemplo, del Código Civil de Argentina, eviten esto, porque si se aferran al artículo 1 y 2, por ejemplo, el Código Civil, que habla de las fuentes y que habla de los principios, y además al sistema interamericano de derechos humanos, lo que tienen que tratar de hacer es, lejos de ir como primera medida cuando la norma parezca como abrogada frente al caso concreto, ir hacia una interpretación más integral, por eso lo que se la llama interpretación conforme, a la realización de una sentencia expansiva en tanto estira la interpretación de una norma que pareciera a primeras luces vista inconstitucional, pero que en realidad, digamos, desde una lectura más armónica, integral de todo el sistema de derechos, convencional incluido, permite evitar la inconstitucionalidad. Pero por favor le pido, corríjame si yo estoy entendiendo mal esto de la interpretación. De cosas distintas. No, sí, claro, de cosas distintas. Sí. No, totalmente de acuerdo con mantener que las declaraciones de inconstitucionalidad son la última ratio. Yo ya tengo 56 años, entré a la universidad en el año 83, y créanme que encontrar una declaración de inconstitucionalidad de una norma era ciertamente algo extrañísimo. Pasó un tiempo, finales de la década. Doctora, perdone, le escuchamos súper lejos, si se puede acercar el micrófono. A ver, no sé qué está pasando. No se escucha. Más un poquitito. No he tocado nada, no he hecho ¿No nada. tocó nada? ¿A mí me escuchan? A usted le escuchamos, doctora Lescano, lo más bien. Pero la doctora Meroy se le escucha, pero lejos allá. Yo no le alcanzo a escuchar ahora. Que
yo puedo intentar salir y volver a entrar. Perfecto, Sí, perfecto, por favor. doctora. Justo la doctora Caruso quería agregar algo sobre el tema, ¿verdad, doctora? Sí, yo quería, primero, que en todo lo que ha dicho Andrea estoy absolutamente de acuerdo. Son varios los puntos que tienen que ver con esto. Simplemente señalaría, no sé si empezar por el final o por lo anterior. Primero, rápidamente, a tal punto es importante lo que Andrea señalaba de la argumentación. Esto es lo que, entre las partes, lo que yo llamaría el debate que debe darse entre las partes en un proceso que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando admite la declaración de oficio de inconstitucionalidad en supuestos en que las partes no lo han planteado, expresamente la regla que crea es que surja a lo largo de todo el proceso que ha habido debate sobre el tema por cuestionamientos constitucionales, aunque expresamente no se haya pedido la inconstitucionalidad de la ley. Y allí lo que vale es la argumentación y el debate. Y cuando hablo de la palabra debate, lo asocio al sistema democrático, o sea, se reproduce en el proceso, bueno, o debería reproducirse, el debate democrático de argumento contra argumento. Bien, dicho esto, voy a la preocupación que tenía la jueza Lescano. A ver, yo distingo, o mejor dicho, no utilizo la categorización dogmática de expansiva. Sí utilizo el concepto de interpretación conforme. Me parece más concreto cuando estoy trabajando un conflicto, doctora. ¿Y qué quiero decir con esto? Efectivamente, la inconstitucionalidad es la última ratio. Efectivamente, le estamos pidiendo al juez que haga una interpretación armónica de las normas constitucionales e infraconstitucionales, que no las enfrente, que no las haga colisionar y que luego sí pueda analizar el tema de la convencionalidad o inconvencionalidad. Pero a mí siempre me gusta trabajar primero con el sistema interno, ¿no? Con el derecho positivo interno, constitucional e infraconstitucional. Entonces, yo con la interpretación conforme estoy totalmente de acuerdo. Me parece que esto tiene que ver con este juicio de ponderación del que yo hablaba, donde es como que buceamos, o sea, yo diría, atravesamos la regla o las reglas y empezamos a armar una argumentación pensando que la Constitución o el sistema jurídico en general, y la Constitución en particular, no da una sola respuesta concreta. No da. Entonces, que mi obligación es buscar la mejor respuesta posible en el marco fáctico jurídico que tengo que resolver. Esto es un mandato de optimización, como decía Andrea. Estoy trabajando con valores y principios. Entonces, les asigno un contenido. Y en relación con no invadir el ámbito del legislador, estoy de acuerdo, porque cuando descarto o descalifico una norma, estoy hablando del sistema difuso argentino, ¿no? Cuando descalifico una norma, cuando digo que es irrazonable por el contenido, porque el medio es excesivamente intrusivo y agraviante de derechos fundamentales, nunca debería decirle al legislador qué medio es el que tiene que usar. ¿Entienden la diferencia? Busco la interpretación conforme, descalifico porque viola innecesariamente, habiendo otros medios, pero nunca le digo cuál es el medio.
porque esto sí es facultad del legislador. Esto está, por eso es tan importante también lo que decía Andrea, que en realidad yo cuando charlo para los abogados jóvenes, la idea es en el litigio o en la arena, digamos, no piensen en la Corte Suprema. No hay que llegar a la Corte. Hay que trabajar desde la primera instancia para convencer al juez dónde está la violación constitucional. Una violación constitucional que podría convertirse en caso federal y me habilitaría el instrumento procesal del recurso extraordinario. Pero lo que tengo es que trabajar desde el comienzo en esta interpretación conforme que no pasa por blanco y negro. Porque el blanco y negro es la invalidación, que es lo que entiendo la doctora Lescano, digamos, está de alguna manera relativizando y priorizando una interpretación conforme. No sé si soy clara, doctora. Sí, doctora, comparto los conceptos que usted vertió y refuerzan un poco esta duda que tenía si estaba entendiendo bien, digamos, la implicancia de la interpretación conforme y que lejos de ir, digamos, a la inconstitucionalidad o a la inconvencionalidad, digamos, lo que pretendiera justamente un ensanchamiento interpretativo de las normas como para poder evitar, ¿no?, la abrogación de la norma en el caso concreto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cayuso. No, por favor, gracias a usted. Doctora Meroy, la tenemos de nuevo acá. Ay, no le escuchamos, doctora. ¿Qué ¿No tendrá pasó? unos auriculares por ahí? No le escuchamos nada ahora. Ahora ya ni siquiera bajito. Bueno, mientras había una última pregunta por la... Ahí está, ahí sí, ahí cuando habló se le escuchó algo. No sé dónde estará el micrófono de su compu, por ahí si se acerca. Está integrado en la camarita. Bien, bueno, ahí le escuchamos un poquito más. Ahí que se acercó al que sea algo. Quizás igual estamos terminando, queda una última pregunta. Creo que la doctora de la Colina quería hacer una pregunta, si está por ahí. Doctora de la Colina, bienvenida. Es coterránea mía también, así que es de mis alumnos. Doctora Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, que son las organizadoras, y por supuesto, la verdad que es un placer la charla. A la doctora Susana, permítame llamarla por su prenombre, y a la doctora Andrea, la verdad que estoy encantada acá a la tarde, escuchándolas. Mi pregunta un poco fue para la doctora Andrea, yo la hice por escrito, porque me interesaba a medida que iba viendo el desarrollo de su charla, doctora Susana, apuntar un poco a cómo era esa argumentación y meterme ahí como si uno pudiera tener la descodificación, ¿no? Es como una fórmula mágica de cómo tener todos y compartirla, cómo se argumenta, cómo se genera, como si pudiéramos seguir pasos todos para poder hablar el mismo lenguaje. Y entonces a ella la escuchaba, por supuesto, partiendo de lo importante que es el corpus. Anotaba yo la persuasión, esta que a veces una la utiliza en su vida cotidiana, esa me sonó fantástica. Luego directriz, y hablamos de retórica y dialéctica. Pero también me llevaba a la charla, doctora Susana, cuando usted decía ver con qué argumentos uno hace una determinada selección de un colectivo, de un grupo, ¿sí? Y cuáles son los argumentos que llevan a decir es este el grupo. Y cuando hablamos de grupo, hablamos de categorías, y si hablamos de esas categorías, ahí usted es donde se introduce este criterio de ponderación. Una vez que ya está la categoría, ahí es donde usted empieza a introducir estos criterios de ponderación. Yo soy soy muy de seguir protocolos, por eso mis preguntas tanto apuntan en la parte de argumentación, como a seguir una línea, como en los criterios de ponderación. Yo trabajo estoy muy abocada ahora, más allá de trabajar dentro del Poder Judicial, a todo lo que es el registro de adoptantes de la provincia de Catamarca. Y entonces fue yo agradezco tanto, primero a la doctora Rocío, tan generosa para
para compartir y para poderlo profundizar en Catamarca a esta especialización. Pero sobre todo hace una apertura, porque yo soy un operador jurídico que todo el día planteo a un grupo de personas sobre una serie de requisitos que deben reunir, ¿sí? Y entonces en el día a día me pregunto si cada uno de esos requisitos generan un grupo sobreinclusivo o subinclusivo. No sé si me estoy llevando a... Es como mucho, pero bueno, no sé si hay una pregunta aquí, pero eran esas dos, en realidad las contestaron súper bien, yo estaba escuchando muy atenta porque la última parte se refirió a eso. Bueno, mientras vuelve Andrea, que no sé si... ¿Está Andrea? Sí, estoy, pero adelante, Susana, me parece que esa pregunta de grupos y categorías era mucho para vos. Ah, bueno. ¿No se escucha? Sí, se escucha perfecto, doctora Meroy. Bueno, ¿voy yo? Adelante. Vaya usted, doctora Susana. Bueno, sí. no, solo en las dos cuestiones centrales. A ver, el cómo argumentar es la pregunta del millón. Esto es un modo de pensar, es un modo de leer el texto constitucional y el infraconstitucional. Y es un entrenamiento al que no nos acostumbra, por lo menos en la Argentina, las escuelas de derecho. Las escuelas de derecho siguen teniendo un sistema de enseñanza del derecho que no se responde o no se corresponde con la complejidad que hoy tiene una sociedad y su sistema jurídico. Lo digo, digamos, con conocimiento de causas. Desde hace muchos años en la Facultad de Derecho estoy dentro del grupo que trabaja con el método de casos. Precisamente por esto. Porque ¿qué es lo que a mí me importa de quien está cursando en mi cátedra? Que aprenda a pensar, que aprenda a analizar, que aprenda a cuestionar, que se pregunte frente a un fallo de la Corte si la Corte tenía una respuesta mejor para dar en ese conflicto. Y nos vamos a encontrar con cantidad de fallos de la Corte, porque no se olviden que la Corte es corresponsable de gobernar y parte de lo que le pasa a la Argentina es responsabilidad de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, los tres poderes están involucrados. Entonces, en cuanto a la primera, es como un entrenamiento, ¿no? O sea, Andrea seguramente tiene pautas precisas, digamos, para esa preocupación suya de seguir un protocolo, pero es una manera de pensar, de razonar y de convencer. Y me interesó lo que dijo respecto a su tarea en el régimen de adopción, porque lo desconozco, no podría ahora decir nada serio acerca de los requisitos, pero muchas veces, por comentarios que he escuchado, no es mi tema, tal vez deberíamos preguntarnos si es razonable respecto de los fines que fija la institución esos requisitos, el alcance de esos requisitos. Si en realidad esos requisitos no están conspirando contra el fin primordial que tiene el régimen de adopción, donde además allí sí también me entran principios del derecho internacional y de los tratados, el interés superior del niño, una serie de cosas. Entonces, ahí usted puede ya, en un trabajo de campo concreto, empezar a preguntarse, a ver, este requisito, que como dice usted crea categorías necesariamente, porque cada vez que reglamento creo que categorías, generales o particulares, entonces, ¿son razonables? O sea, ¿son idóneos? Pero además de ser idóneos, ¿son necesarios? ¿O había otros? ¿O hay que ponderar y diría yo, diferenciar esos requisitos respecto del adoptante, respecto del interés superior del niño? O sea,
de alguna manera, es la tarea de buscar la mejor respuesta posible para proteger el derecho fundamental. Andrea. Sí, totalmente de acuerdo por un lado, y recetas no hay. No. Recetas no hay. Es más, hay serias dudas, diría que todo lo contrario, como que hay una respuesta negativa, predominante, acerca de la posibilidad misma de pensar en una argumentación jurídica, en una teoría de la argumentación jurídica. Y por eso, de alguna manera, yo mencioné perspectivas, dimensiones, le llaman algunos. La perspectiva lógica, la perspectiva dialéctica, la perspectiva retórica. Hay quien habla de la perspectiva lingüística por nuestros modos de decir, por nuestros modos de escribir muchas veces. Y dentro de cada una de esas dimensiones, evidentemente, hay foco en el resultado, en el producto del razonamiento, foco en el procedimiento, si sigo un procedimiento que de alguna manera respete las reglas de la comunicación y de la acción comunicativa, siguiendo, por ejemplo, una línea de Habermas o del propio Alexi, en esa corrección, ¿verdad?, del procedimiento, las reglas del debate, y además, en este caso, también se debería mencionar a las reglas de la pragma dialéctica que enuncian los representantes de la Escuela de Ámsterdam. Es decir, hay pautas, hay reglas para ver, por ejemplo, eso en el ámbito de un registro de adoptantes. Evidentemente hay un diálogo entre las normas de la Convención Internacional, la ley del caso, la reglamentación, hay luego las adaptaciones que se van dando en función de cuestionamientos concretos que los administrados realizan. Casos en los que, por ejemplo, se interpone un recurso contra una decisión de la administración, y entonces del registro en este caso, y entonces ahora ese registro que a lo mejor revisado o ha delimitado o ha explicitado un determinado criterio de la convención, de la ley o de la reglamentación en función de una serie de razones. Ahora, esa autoridad tiene que estar en la situación de respetar ella misma ese criterio elegido, ese acotamiento, esa manera de resolver en futuros casos análogos. Esta regla que se conoce como la regla del autoprecedente. A ver, esta disposición constitucional tiene este abanico de posibilidades interpretativas. Ahora, en este momento histórico, yo registro de adoptante respecto de la ley, yo Corte Suprema respecto de esta norma constitucional, digo que la interpretación que corresponde es esta. Esa Corte Suprema, esa autoridad debe estar dispuesta a, en futuros casos sustancialmente análogos, sostener y respetar la misma decisión, el mismo sentido de la decisión. ¿Significa esto que ya nunca podremos cambiar de criterio? No, pero ese cambio de criterio va a tener unas exigencias especiales. Va a tener la exigencia de revisar con razones, con nuevos argumentos, los ya dados, sobreponerse a ellos y decir una nueva interpretación, de ahora en adelante voy a respetar estos, el overruling, ¿no?, de los norteamericanos. O bien puede ser del caso que esa autoridad pueda fundar que en este caso concreto, con características distintas, que son estas y estas, gravitantes para cambiar el sentido en este caso concreto. Es decir, tengo que encontrarle, lo que no puedo hacer es el porque me pega la gana, el perché me piace,
a unos una cosa, un día una, otro día la otra y otro día una tercera, sin ningún tipo de razones que justamente no me expongan, no me dejen en evidencia de mi propia discrecionalidad sin ningún tipo ya directamente de arbitrariedad, porque a situaciones sustancialmente análogas le doy respuestas distintas sin fundamento alguno, ¿no? No sé si más o menos. Pero bueno, lo otro, lo de la argumentación, evidentemente no hay recetas definitivas, hay sí reglas, hay sí estudios incluso sobre falacias lógicas, falacias dialécticas y falacias retóricas, es decir, razonamientos que destinados a engañar lucen como correctos, pero en realidad tienen en su estructura, en su construcción o en alguno de sus elementos una invalidez, una incorrección que puede desnudarse, ¿no es cierto? Eso muchas veces viene bien también conocer para poder estar en la posición de denunciar esos usos incorrectos de la argumentación y desnudarlos, ¿no? Para justamente poder impugnarlos. Y respecto de esto, sí hay mucho material y demás que yo puedo acercarle en todo caso a Cecilia como para que ella los comparta con todos. Sí, por supuesto. Gracias, Andrea. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por dedicarme este tiempito, la verdad que es súper valioso. Y gracias por esto, porque por esta capacidad de despertarnos y de poder abrir y de repensar las cosas y de sentirnos, porque muchas veces estamos pensando que es al juez, y yo al juez lo veo como tercero, y de repente uno se convierte en este operador en donde tiene que desafiarse a ver cómo son estos requisitos. Así que muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos a todas las participantes. Rocío, ¿puedo agregar una cosita y ya te dejo el supuesto. cierre absoluto? Además de agradecer a Susana y a Andrea, por supuesto, enormemente, súper claras. Yo creo que un poco apuntando a lo que decían tanto Andrea como Susana, en nuestra época, de los que peinamos más canas, nosotros en los primeros años de la facultad estudiábamos filosofía, estudiábamos lógica. Eran materias obligatorias, y yo tuve lógica 1, 2 y 3, y tuve filosofía 1, 2 y 3. Y nos quejábamos y decíamos que yo estoy siguiendo derecho, pero uno se da cuenta después cómo eso lo ayudó a argumentar, a pensar, a razonar. Bueno, ahora esas materias no se estudian más, entonces a mis alumnos los obligo a estudiar ajedrez. Porque como no quieren estudiar lógica, bueno, estudian ajedrez. Entonces, por lo menos, piensan, se adelantan, ven cuál va a ser la consecuencia de si yo muevo el peón para acá va a pasar esto, que si yo muevo la reina para acá va a pasar tal otra cosa, si algo va, porque lo que yo hago alguna consecuencia va a traer. Entonces creo que bueno, que también un poco volviendo a lo que decía la doctora de la Colina, un poco el objetivo de estos cursos es eso, ¿no? Es decir, desafiarnos a pensar un poco más allá, desafiarnos a romper un poco barreras y decir, bueno, ¿y qué pasa si yo pienso distinto? Como decía Susana, ¿qué pasa si yo desafío un criterio de la Corte? ¿Qué pasa si yo desafío una teoría jurídica? ¿Qué pasa si yo adhiero a una teoría de la argumentación que me lleva a otro camino? Y bueno, ver qué pasa. Para eso estamos acá, para pensar. Así que gracias, Andrea, gracias, Susana, por hacernos pensar. Gracias, y te dejo el cierre a vos, Rocío. Cualquier cosa, estamos, como siempre decimos, a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Rocío, gracias por todo. Rocío. No, por favor, bueno, muchísimas gracias. Las tres profesoras son esas profesoras que uno lo dejan pensando, que te dejan con esa motivación. No, yo acá no tuve nada que ver, acá no tuve todos los alumnos debemos pensar lo mismo. Más allá de que vayan a hacer cursos de ajedrez, pero más allá de eso yo no tuve nada que ver. Pero usted también fue profesora mía y me acuerdo clarito algunas frases de sus clases, así que le agradecemos muchísimo a las tres. Yo creo que ha sido una tarde súper amena, más que una clase, ha sido una charla entre colegas,
Les agradezco muchísimo que estén presentes. La grabación para todos los alumnos la subimos en un ratito al grupo. Les agradezco que se hayan quedado, doctora Meroy, doctora Cayuso, un placer haberlas escuchado y espero que nos volvamos a ver en otra clase de consulta. Les agradezco, muchísimas gracias y quedamos a disposición, ¿sí? A todos los alumnos, nos vemos en la próxima clase el próximo mes. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Una aclaración antes de irnos, que para no olvidarme, ya creo que si no están hoy, van a estar en estos días subido el próximo módulo a la web, así que quédense atentos y así pueden empezar a ver los videos con tiempo, antes de, por supuesto, la próxima reunión, como decía Rocío, dentro de un mes. Una preguntita. Perfecto. Bueno, es otro precio ese, Susana, es otro precio. La grabación, ¿me la podrán mandar? Yo te paso el link, yo te paso tanto el link a vos como a Andrea. ¿Sí? Yo después me encargo de hacérselo llegar. Sí, sí. Genial, para hacerla circular también entre los alumnos. Sí. Y que tenga buen regreso, que pueda pronto estar acá en nuestro país. No sé si voy a volver en algún momento, pero bueno. Volvé, Susana, te queremos, volvé. No, yo ya también, yo estoy muy bien acá, pero la verdad que decidan por mí es el problema que tengo. Es exactamente, es ese. Exacto. Le esperamos y les agradecemos a ambas. Andrea, muchísimas gracias. Y gracias a todos los cursantes por quedarse, así que gracias y por participar. Muchas gracias a los participantes, de verdad. Gracias. Chau, chau. Cuídense.